20 horas 23 minutos, continuamos con más información. En Noticiero Central presentamos los principales títulos internacionales. India. El tesoro hallado en un templo avivó el debate sobre la realeza. Un templo largamente centenario y un tesoro de miles de millones de dólares protegido en sus bóvedas subterráneas son los ingredientes del debate político y religioso que enciende los ánimos en el sur del estado de Kerala. El templo, consagrado a una de las manifestaciones de Vishnu, fue erigido en el siglo XVI por la familia real de Travancore. Tras la secularización del estado indio a partir de 1947, la familia real perdió autoridad política, pero continuó administrando el templo, cuyo fastuoso tesoro se constituyó con donaciones de los Travancore y ofrendas dejadas por los peregrinos. Durante siglos durmió en las bóvedas secretas, pero tras su descubrimiento podría quedar en manos del gobierno de la India, aunque lo más probable es que mantenga su estatus religioso y permanezca dentro del templo, por lo que se reforzaría considerablemente la seguridad del mismo. Sudán. Este sábado entra en vigencia la escisión de Sudán del Sur. La partición en 2 estados de la República de Sudán entrará en vigencia a partir del 9 de julio, cuando al menos 10 estados de dicha república se autonomicen creando su propio gobierno. Las Naciones Unidas supervisaron los referéndums autónomos realizados en el norte y sur del país, mediante los cuales se adoptó la decisión de dividir el mapa. El nuevo espacio territorial de Sudán del Norte será un 27% más pequeño que la actual superficie del país. Algunos estados podrán definir en referéndums separados su adscripción a una u otra unidad administrativa. A partir de la nueva demarcación, el país dejará de ser el más grande de África y Argelia tiene ahora la mayor extensión del continente. Chile. Tras las manifestaciones, Piñera hará anuncios sobre la educación. El conflicto por la reestatización de la educación que reclaman los estudiantes de nivel medio y superior en el vecino país ha logrado, tras meses de agitación, manifestaciones y organización estudiantil, podría conseguir respuestas en el mensaje elaborado por el presidente Piñera, que se daría a conocer este mismo día. Transparencia, institucionalización y financiamiento son los ejes de la propuesta elaborada por el Ejecutivo. El reclamo de los estudiantes apunta a recuperar la posibilidad de la educación superior para amplios sectores de la población chilena que no pueden acceder a educación de nivel superior por el sistema de exclusión que caracteriza la enseñanza chilena desde la dictadura de Augusto Pinochet. Continuamos con la información del ámbito internacional. El presidente Hugo Chávez regresó a Venezuela para continuar precisamente con el proceso de recuperación tras la operación quirúrgica que lo tuvo precisamente en La Habana, Cuba. Esto decía cuando regresaba y era recibido por una multitud. Que nadie vaya a creer que ya mi presencia aquí, este día 4 de julio, significa que ganamos la batalla. No, yo sé que ustedes lo comprenden y que ustedes son los primeros en acompañarme para la victoria definitiva. De esta manera entonces escuchamos parte del discurso que daba Chávez cuando regresaba a Venezuela, como decíamos también, para continuar con el proceso de recuperación. Pero sobre este tema vamos a hablar, por supuesto, con Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, Pablo, se habló muchísimo en estos días, la semana pasada, en realidad, durante el fin de semana, sobre la situación, la salud de Chávez, se hablaba de dobles, bueno, se hablaba de un montón de cosas. ¿Qué podemos decir al respecto, ¿no? En relación, sobre todo, que nosotros siempre hacemos hincapié en lo que tiene que ver con los medios. No solamente se demostró la bajeza de los medios corporativos que son capaces de no solamente comer carroña, sino también regurgitarla por el nivel de barbaridades y cómo incentivan esa especie de darwinismo todo el tiempo a través de lo que son las redes sociales o el contexto que hay indudablemente vinculado a lo que es la corporación mediática, que está bien, no pudo sonreír, no pudo largar una carcajada porque indudablemente tal vez algún prurito de decencia les debe quedar, pero no pudieron evitar su alegría al enterarse de la enfermedad del presidente Chávez. Fíjate que hubo una analogía ahora que estamos en julio, 26 de julio, ¿no? Más allá de lo que es el asalto al Moncada, también es la efeméride del fallecimiento de Evita, y apareció esa frase, viva el cáncer, ¿no? Entonces hay una analogía permanente con esta alegría ante la tragedia que pueden tener, sin hacer comparaciones para nada, en un proceso histórico distinto, pero quiero decir la utilización de esa violencia hacia alguien que efectivamente no les gusta. En el caso de Chávez, no les gustaba vivo, rebosante
gordo y con mucha actitud. Claro. Imagínate encontrárselo cuando él dio el discurso el jueves a la noche. Y bueno, reconocía de una manera adusta, firme, pero adusta, y se notaba choqueado, que estaba enfermo, Claro. que estaba en un proceso muy complicado. Aquellos que conocen lo que es el cáncer saben que es una enfermedad que tiene esa maldición de que la juventud va en contra, ¿no? Cuando uno tiene esta tremenda enfermedad y es joven, va en contra de eso. Pero por otro lado, la firmeza de, bueno, no mentir nunca, ir de frente y reconocer que estaba en un proceso delicadísimo. La segunda intervención, que duró casi entre 6 y 8 horas, fue una intervención muy grave, una intervención en la cual los médicos cubanos no querían correr ningún tipo de riesgo. Y todo esto viene también por esta decisión permanente de consumirse en un proceso en el cual no escatima ejemplarmente su vida, ¿no? Claro. Se le va la vida en todo esto y quedó en claro. Lo que pasa que, bueno, eso pasó el jueves, el viernes, el fin de semana, Claro. y el lunes apareció en Venezuela, ¿no? Que ese es el impacto. Era inesperado, digamos, no se sabía, ¿no?, que iba a aparecer el lunes directamente. No, obviamente la información se manejó con mucho recelo por el tema también Claro. de todo lo que acarrea la presencia del presidente venezolano, todo este esperpento mediático que permanentemente se alegra por esta tragedia, y la metástasis la tiene la derecha. Yo creo que eso hay que dejarlo siempre en claro. La corrupción moral, estos leprosos que se sientan atrás de una máquina, de un teclado de computadora o frente a una cámara y dicen barbaridades como que era un doble el que habló en La Habana, como que en realidad él estaba con un proceso de metástasis y se está descomponiendo y todo. Esas barbaridades sin tener en cuenta que en el peor de los casos está ahí porque hay un movimiento que lo puso al frente, y está ahí porque lo votaron. Y está ahí, y tener el mayor de los respetos porque es la persona que más ha hecho porque en Venezuela hoy no haya tanta gente con caries ni muriéndose en los hospitales, o en todo caso que vayan a la escuela, ¿no? Logró sacar a Venezuela del país más rico del continente, prácticamente, que nada en petróleo. El 40% de la población era analfabeta. Digamos, si él en 2 años logró erradicar el analfabetismo, por lo menos un poco de respeto a un presidente que no se va a ir con las alforjas puestas, o está buscando a ver si algún país de Francia o de la Unión Europea, ¿no?, por hablar de estos países que se han escapado los dictadores de Túnez y Marruecos, con todos sus petates, ¿no?, todo esto que hemos visto en las revueltas árabes, no va a pasar eso en Venezuela. Digamos, si hay un poder político que indudablemente ha mostrado una debilidad, que creo que eso sí lo podemos, aunque sea, analizar rápidamente. Claro, porque en realidad, ¿qué pasaba, digamos? ¿Cómo era el contexto, digamos, político que se estaba dando en función a esto, digamos? Más allá de las versiones que podían haber, si estaba vivo, si no, si regresaba, si no regresaba, imaginamos que, digamos, políticamente había toda una cuestión de fondo que era muy importante. Sí, que creo sin que es duda... una debilidad, y es bueno señalarlo. No cometemos ningún sacrilegio, y las vacas sagradas que vayan al matadero, digamos, hay que hablar todos los temas, porque es un tema delicado. Dice, bueno, ¿qué pasaba si no estaba? Claro. Creo que el proceso tiene una cierta fragilidad, como todos los procesos revolucionarios y consistentemente socialistas, que atraviesan también a veces un excesivo personalismo, pero no porque lo quiera quien está al frente, sino porque a veces hasta que se armen esas generaciones pasa un tiempo. Tengamos en cuenta que estos procesos no se corresponden con nuestra vida o nuestra manera de ver el mundo instantáneamente. No es que porque uno quiera ver la caída del capitalismo va a pasar. Posiblemente nuestros nietos la vean, posiblemente no. Claro. Digamos, eso no se corresponde con nosotros. En el caso de los cambios históricos, son así también. A la Revolución Cubana, un atentado los podría haber privado de Fidel en los primeros años de la Revolución Cubana. ¿Y qué hubiera pasado también? Y es cierto, se abrió un interrogante. Claro. Te doy un ejemplo como para hablar de qué importantes son los líderes, si bien son procesos, pero son los líderes. La Revolución Rusa tal vez no hubiera tenido el desenlace que tuvo, lamentablemente, con la caída de la Unión Soviética, si su mentor o su jefe no hubiera desaparecido a 5 o 6 años de que se había instaurado el proceso, ¿verdad? No nos olvidemos que Lenin, él, después de sufrió un atentado precisamente, se descompone su salud y él se va. En 1927, 25, él ya no estaba al frente
de la revolución. Y uno se plantea esas cosas, ¿verdad? En el caso de Venezuela, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué puede pasar si el día de mañana realmente la enfermedad avanza y el presidente no puede estar al frente? Entonces, creo que ese llamado de atención es lo que primero deben haber visto la dirección de la revolución venezolana, que también se plantea, bueno, estamos frente a un enemigo que no tiene cuartel, que no descansa en ningún momento. Claro, los días para Estados Unidos son de 25 horas. Digamos, están todo el tiempo pendientes, utilizan todos los recursos y ¿sabés cuál es el gran tema, Cintia? Que tienen plata. O sea, la derecha venezolana en el transcurso que Chávez estaba afuera recibió 50 millones de dólares. La abogada Eva Gollinger lo comprobó y mostró los papeles. Una abogada, yo siempre la recomiendo leer, es una abogada estadounidense que está radicada en Venezuela, la mitad de ella es venezolana, habla muy bien español, así que no se asusten, no hay que traducir Claro. nada, lo comprobó. O sea, reciben por valija diplomática de la embajada estadounidense 50 millones de dólares por semana. Vos imaginate lo que podés hacer con eso, sin olvidarte que en Venezuela el 70% de los medios son privados, o sea, son antigubernamentales. Entonces está en marcha ese proceso. Y creo que es una fragilidad que se puede demostrar. Tal vez puertas adentro tengan otra solución. Pero también hay que ser sinceros, las revoluciones las hacen los hombres son de carne y hueso y a veces los hombres no están. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo eso, no? ¿Hacia dónde podía desembocar si el día de mañana no llegase a estar el presidente Chávez o el comandante Chávez, como se le dice, ¿no? Nos encontramos ante una disyuntiva que es preocupante. Y también la angustia que es lógica de la gente de buen corazón que ve que una persona en todo caso está consumiéndose por llevar adelante y por pagar un precio de elegir un modelo social, político, económico que va a contramano de la depredación del planeta. No hay que olvidarse que Venezuela no es un reto para nosotros latinoamericanos solamente, o para el tercer mundo, es un reto de la izquierda mundial. O sea, los barcos que están en Gaza en este momento, en Grecia, queriendo salir a Gaza, siendo encañonados, también veían qué pasaba en Venezuela. Los palestinos que están soportando cómo los F-16 israelíes crujen el cielo y están siendo acorralados en ese bloqueo genocida, ven lo que pasa en Venezuela, ¿no? Las madres golpeadas en Marruecos que jamás van a recibir un premio de la ONU ni el Nobel de la Paz, ven lo que pasa en Venezuela. O aquellos militantes por la libertad en Arabia Saudita que corren el riesgo de ser lapidados, o las mujeres de Arabia Saudita que jamás van a recibir ningún premio ni llamado al Dalai Lama, también ven lo que pasa en Venezuela. Por hablarte de esos lugares oscuros de los que habla Bush, pero en los cuales indudablemente también se yergue la esperanza y dice, bueno, hay un modelo que es distinto, se puede cambiar, se puede llevar adelante, hay un pueblo que está al frente. Creo que esa es la destreza que nos queda, nosotros argentinos que también estamos, ¿no? A veces balbuceantes, vacilando, con un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo se enfermó? Encima tenemos que soportar esto. Pero entender que hay un pueblo ahí, y creo que esa frase que es muy argentina, pero también es muy del tercer mundo, solo el pueblo salvará al pueblo. No hay líderes mesiánicos, ese tono que le dio Clarín, que creo que es una muestra de cómo no podían disimular esa risita, volvió Chávez con tono místico, ¿no? Como diciendo que ahora que también se cree el Mesías. No volvió Chávez con tono, nunca se fue, se reencontró con el pueblo, se reencontró con su manera de hablar, pero está librando una batalla que es durísima, que es también a contrarreloj, porque él también sabe qué pasa si él no está mañana, ¿no? Pablo, vamos a seguir hablando seguramente de esto a lo largo de las semanas en otras ediciones de Noticiero Central. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, acá estaremos. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información. Legislatura piden derogar artículos del Código Contravencional. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura comenzó a tratar la derogación de los artículos considerados discriminatorios por las asociaciones de gays, travestis y transexuales.